Hola, bienvenidos nuevamente a Mecánica para Profesionales y su tercera temporada. Comenzamos con el tema de hoy, expectativas del circuito. En cualquier circuito, sin importar dónde se encuentra el interruptor, si el interruptor está cerrado, circuito encendido, usted esperaría el voltaje de todo el sistema en todos los puntos del circuito del lado positivo del componente de carga y 0 voltios en el lado negativo, tierra. Revise el voltaje a tierra en ambos lados del componente de la carga, revise desde el circuito a tierra. Si hay un problema, la falla estará en el mismo lado de la carga donde se vio una inesperada lectura del voltaje. También vea la página de caída del voltaje. Veamos la siguiente ilustración. Algunas suposiciones pueden ser, la mayoría de las cargas son menores a 400 ohm, muchas son menores a 200 ohm, muchas personas fallan en aprovecharse de esta regla. Si piensa en esto, es verdad. Esto quiere decir que, cuando usted prueba los componentes en ohm, la mayoría tendrá baja resistencia y alto amperaje, 15 amperes. Veamos la siguiente ilustración. Nota, los sensores y termistores en la posición de manivela son mayores de 1500 ohm a 36.000 ohm. Nada está conectado en un solo punto. Demasiada gente supone que todos los circuitos están conectados. No lo están. Todos los circuitos solo tienen una carga, lo que quiere decir que usted puede ignorar casi todos. Esto hace a las máquinas y esquemas fáciles de entender. Veamos la siguiente ilustración. Algunos componentes que no son de 400 ohm o menos, los sensores de temperatura, termistores. Los termistores usan una resistencia variable basada en carbón que varía la resistencia con un cambio de la temperatura. Al subir la temperatura, la resistencia ohm cae. En realidad esto es el reverso de casi todos los materiales. En altas temperaturas, la resistencia puede ser 200 ohm a 300 ohm. En bajas temperaturas, la resistencia puede ser más de 40.000 ohm a 40.000 ohm. Muchos fabricantes le dan especificaciones para 0 grados centígrados hielo y 100 grados centígrados agua a punto de ebullición. Fácil de probar en tienda. Sensores de velocidad del vehículo y posición del cigüeñal, son bobinas de alambre fino envueltas alrededor de un núcleo de magneto permanente. Generalmente las resistencias de la bobina son de 1500 ohm. 3000 ohm. Las bobinas pueden causar un corto, provocando 0 o baja. Potenciómetros y reóstatos. No se olvide de los sensores de posición de aceleradores PA, son potenciómetros. Las resistencias variables pueden ser tan bajos como 500 ohm, la mayoría son cerca de 3000 ohm a 5000 ohm. Medir desde las terminales 1 a 3 para ver completa la impedancia. Nota, en todos los casos, una resistencia normal generalmente será realmente baja y nunca es alta. 0 L abierto, 0 ohm corto. Dos conceptos erróneos acerca de un componente fallido. Existen dos caídas de voltaje que requieren análisis cuidadoso. De otra manera, usted se perderá en el problema. 1. Sistema de voltaje idéntico, absolutamente exacto. Si la caída de voltaje a través del componente es idéntica a 1 centésimo del voltio, el componente está abierto. Veamos la siguiente ilustración. Menos que el voltaje del sistema. Cuando una persona ve un voltaje bajo a través de la carga, es típico pensar que el componente ha fallado y esto no siempre es correcto.
La caída de voltaje es una medida de energía usada. Si el componente usa menos que el voltaje de todo el sistema, hay otra resistencia en el circuito además de la carga. Veamos la siguiente ilustración. ¿Por qué debería probar el circuito encendido? El voltímetro sigue siendo el mejor medidor para diagnóstico a usarse, el voltaje es presión, y los voltímetros leen presión. Con el interruptor cerrado, usted solamente necesita recordar dos voltajes. Los voltios de todos los sistemas y 0 voltios. Recuerde la caída de voltaje. Nota, no importa dónde esté la posición del interruptor, 12 volt adentro, 0 volt afuera. Tenga cuidado, hay muchos interruptores de tierra. Nota, con el interruptor cerrado, el voltaje de carga es el voltaje de todo el sistema y se muestra 0 volt. La bobina caería 100% de los voltios del sistema. Con el interruptor abierto, el componente de la carga no está funcionando, porque no hay corriente sin corriente. No hay caída. Use el OAD ProDynamic para cargar los circuitos de prueba sin el componente. Eso es todo por hoy, espero te sea de utilidad y no olvides dar me gusta a todas nuestras publicaciones y descargar nuestra aplicación para que siempre lleves contigo todos los temas de mecánica para profesionales.